Los cielos claman las obras del Eterno, galaxias cantan de su inmensidad, y una voz con son de gloria resuena en toda creación. Al ver brotar la semilla de una flor, el esplendor de una vida al nacer, y una voz con son de gloria resuena en nuestro corazón. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. En oración su palabra seguiremos, un solo cuerpo rendido a la misión, y nuestra voz con son de gloria quebrantará la oscuridad. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre.
vida quiso entregar por mí tan pecador. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Y luchas, pruebas o dolores, y no amenaza su aflicción, y aún este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Cristo ha resucitado, aleluya. Ya la muerte ha vencido, aleluya. Con poder y con virtud, aleluya. Cautivo la esclavitud, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. Todos hemos de cantar, aleluya. Alabanza sin cesar, aleluya. Lado a lado estoy con mi Salvador.
mi amigo es Jesús. Vivo por su amor, con él yo soy feliz y de su mano siempre voy. Venid conmigo, juntemos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Solitario estás, desconfiado vas, todo es odio alrededor. Pero en Jesús encontrarás amor, Él te dará felicidad. Venid conmigo, juntemos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Venid conmigo, juntemos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Vamos de la mano del Señor. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos. Queremos saludarles cordialmente en este día que tendremos nuestro estudio de la fe de Jesús, ¿de acuerdo? Queremos agradecerles por estar a tiempo y puntualmente en la hora de este estudio. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, disfrutemos ahora de la programación. Vamos a empezar nuestra programación con una oración muy breve.
Querido Señor, te pedimos ahora que al estudiar tu palabra puedas acompañarnos, puedas darnos sabiduría y puedas reunirnos donde estemos para que en tu palabra podamos conocer tu voluntad. Te damos gracias por tu cuidado y protección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos saludar a los que se están conectando. Tenemos primeramente a Luz Marina, quien saluda a las personas que se reúnen por este medio. Gracias por los saludos, mi hermana. A nuestro querido Marlon, su esposo, le saluda. Jofre, bienvenido, Jofre. Saludos a los hermanos. Vicente, bendiciones, pastor, a todo este chat. Estamos con Adrián, Alfonso, Celeste, y Alison y por supuesto Vicente. Que el Señor les acompañe allí. Buenas noches, Kiber. Vamos a orar por ti esta noche, ¿de acuerdo? Y tenemos también pues en el grupo de WhatsApp algunos saludos que los hermanos están dejando. Hoy vamos a estudiar el curso La Fe de Jesús, la lección 4. Sin embargo, pues antes de empezar queremos presentar los saludos de Lola. Lola fue la primera en dejar un saludo. Soledad y Olga, las hermanas desean bendiciones a los demás. Vamos a poner una canción antes de empezar. Una canción que tiene que ver con la oración. Justamente en estos momentos esta no es, vamos a poner la canción de la oración, Hablar con Dios. Encuentro calma en la oración, encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da soledad. Qué privilegio abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Salvador.
Cuando hacemos la primera parte de este estudio, cuando hablamos en el curso, hay tres cosas que debemos hacer. El programa tiene tres partes. La primera es la oración. Y la bendición especial que tenemos en este momento es que Mateo capítulo 3, 13 y 14 nos autoriza en nombre del Señor a que en esta oración podamos orar para que el Señor dé salud, produzca milagros allí donde son necesarios para que esas personas confíen en el Señor y cambie la vida. Vamos a leer algunos pedidos que tenemos aquí. La mamá de Soledad dice, pide oración por Kibel, por Lucimari, Wallen, Neider y Elier, ¿de acuerdo? Vamos a decirle a la mamita Soledad que vamos a pedir oración por estas personas. Luego la hermana Concepción García dice, mis queridos hermanos, hermanas, oro, los amo con amor de Cristo, espero verlos pronto, y también Mark. Luego pone Soledad nuevamente, dice, pido oración por aquellos amigos de República Dominicana que se han marchado de los caminos del Señor para que puedan volver a Dios. En el grupo de YouTube tenemos bastante comunicación ahora mismo. Tenemos pues a Tati que dice buenas noches, Adrián Las Mendieta desde Ecuador, desde luego Adrián. Buenas tardes, es una bendición formar parte de este grupo. Pon tu pedido de oración, querido Adrián, para presentarlo. Juan Marcelo, nuevamente estamos muy contentos de saludarte, Juan Marcelo. Que Dios te acompañe, hermano Segundo, gracias por los saludos y que el Señor bendiga a todos. Querido Rafael Lorenzo Pino, estamos orando por ti, Dios te bendiga, hermano. Y Daniel, pues nuevamente se comunica desde Madrid. Manuel Santana, bendiciones, ya estamos esperando este momento en mi casa para dar gloria a Dios. Mis hermanos, este es el momento en el cual pedimos que nuestro Señor actúe de forma que únicamente pueda hacerlo bajo el mandato de Marcos 3, 3 y 14. Marcos nos dice, 3, 3 y 14, dice que el Señor descendió de la montaña y comisionó a sus discípulos a tres cosas. La primera es a que fueran a hacer milagros, fueran a enseñar a las personas a vivir mejor, fueran a promover la sanidad, ¿de acuerdo? Aquellos que no creen en el Señor les proveerá la respuesta en forma de un milagro. Si tú crees, no necesitas milagros tampoco. Basta con lo que el Señor diga. Luego necesita el Señor que nosotros oremos para aquellos que han sido sujetados por los vicios, aquellos quienes han arruinado su vida. Y ahora siempre hay una segunda oportunidad en el Señor. El Señor nunca es un Dios de última oportunidad. Siempre es un Dios de segundas oportunidades. Así que si tienes algún pedido y no lo quieres poner, no lo hagas, pero en tu corazón guárdalo. Si quieres, pon una manito y sabemos que tienes un pedido especial y vamos a orar por ti. ¿De acuerdo? Luego tenemos pues en el grupo de WhatsApp, nuestra hermana Rocío pide oración por Miguel, dice, para que el Señor lo guíe en todos sus proyectos. Oramos por ti, querido Miguel. Y para los amigos de Abel, sabemos que Abel ya se le ha quitado, se le ha sacado del coma inducido. Abel ya lo han sentado hoy una media horita, está respirando por sus propios medios. Este muchacho de la iglesia ha sido muy golpeado por este virus, pero el Señor lo está recuperando, así que yo les pido que oren también. Nuestra querida Gladys dice, oremos por Giner Barón Quirós, por su hijo en la fe, Dominique Orejan, que está en Eslovaquia, por Lidia, una niña de 11 años y medio, para que pueda ingresar pues en España, puede estar atendida, ¿de acuerdo? Y también por la familia de Atilio Brites, Rosa Medina está en casa. Qué alegría, y vamos a agradecer a Dios también por aquellos que ya han vuelto al hogar, ¿de acuerdo? Mariela, Dios pide que oración por Edwin para que se recupere con la ayuda de Dios. Nuestro Señor es generoso y pide pues de que oremos por nuestros amigos para que el Señor pueda atender sus necesidades. ¿De acuerdo? Así que si tienes algún pedido, hazlo. Y si no quieres hacerlo, solamente pon una manita y vamos allí. Sabemos que hay un pedido especial y el Señor va a atender ese pedido. No hace falta ponerlo todo si no quieres. Pon una manito y sabemos que hay que orar por ti de forma especial. Dice, vamos a orar por ti, querida Luz Marina. Manuel Santana pide que oremos por su hermana Raquel.
por Alex, por su hija Adriana, por todos en su familia, por el papá Alejandro y por Clary. Y Adrián pues dice un pedido de oración por mi hermana Silvia y su familia, quien está en Madrid y porque están en Ecuador. Estamos orando mucho por ti, mi querido. Gaby Tati dice, pidamos oración por el tío Antonio Pino y el cuñado Rafa Lorenzo y su familia. De acuerdo, Juan Marcelo Hurtado dice, Dios es bueno, alabaré al Señor a pesar de todo en las buenas y en las malas. Que Dios te bendiga tu fe, mi querido. Vamos a orar por la familia de Ricardo, la esposa y Mercedes y sus hijas, hermano segundo. Claro que sí, ¿de acuerdo? Así que necesitamos, si no quieres poner el pedido, no hace falta que lo hagas. Si pones una manito o un dedito, sabremos que en tu pedido está un pedido muy especial, ¿de acuerdo? Yo también tengo pedidos familiares, así que también pondría mi dedito, pero en estos momentos, pues, vosotros sois las personas más importantes de esta programación. Oramos también por Donna, por tu pedido, ¿de acuerdo, Donna? Muy bien, allí te respondemos. Muy bien. Si tienes algún pedido, recuerda que en estos momentos la oración esta es muy especial, porque cuando la palabra de Dios se va a anunciar y se pide oración por esas personas, el Señor es misericordioso, que actuará de forma especial, porque quiere llevarte a ti y a veces necesita que la iglesia ore por ti, que los amigos oren por ti. Ya les he dicho en otros días, en este momento nosotros no somos sino discípulos del Señor. No importa de qué fe seas, no importa cuánto conozcas de Dios, estamos unidos en el Señor. Dice Manuel Santana, ora por tu madre, dice, para que el Señor la llene de vida y salud. Isabelita, ¿de acuerdo? Vamos a orar, Manuel. Manuel, Dios te bendiga. Estamos muy contentos que nuestros hermanos están presentando pedidos. Querida Mariana, Mariana les desea a todos bendiciones de parte del Señor. Y Olga pues tiene un pedido especial y siempre oramos por los pedidos que Olga tiene por sus hijas, ¿de acuerdo? Y pide que oremos por Esther y por toda la familia. Dios te bendiga, mi querida Mariela. Mis queridos hermanos, estamos aún todavía en momentos de presentar pedidos al Señor, ¿de acuerdo? Así que si tú tienes un pedido, como ves allí, levanta tu manito, levanta, buenas noches, mis queridos amigos, levanta tu mano al Señor para que el Señor pueda escuchar tu pedido, ¿de acuerdo? Ana Rocío, esos pedidos especiales los vamos a tomar en cuenta. No necesitamos presentarlos todos, ¿de acuerdo? Si tú no tienes la voluntad, no te preocupes. Dios es un Dios de libertad, un Dios que te respeta. Querido Joffre, vamos a orar por la familia de Tania, ¿de acuerdo? Franklin, vamos a orar por nuestros amigos y familiares que están en nuestros países. Claro que sí, Franklin, que estás en Madrid. Dios te bendiga, Joffre. Vamos a orar también por tus hijos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguien más? Son las 8:17 en Inglaterra, y estamos unidos en este momento de oración. Les hemos dicho los días anteriores de que en esta oración es muy especial, porque nosotros lo que vamos a hacer ahora es vamos a pedirle a Dios que pueda atender aquellos pedidos en los cuales solamente Dios es capaz, por amor a tu salvación, de atender, de responder. Y el Señor está dispuesto a proveerte salud, a proveerte algún milagro que quizás tú no entiendas ahora y cambiar tu vida para su honra y gloria. ¿Tenemos algún pedido más? Creo que tenemos algún pedido más, mis queridos hermanos. Estad atentos al Señor. Yo les pido que oremos hoy pues por el personal sanitario de este país, del Reino Unido, ¿de acuerdo? Es un pedido que hemos hecho. Hemos orado por nuestro primer ministro, quien se está recuperando, y que el Señor pueda darle sabiduría para que nos guíe en nuestro país y a vuestros gobernantes en donde se encuentran, para que esta crisis pues pueda superarse pronto. Así que, mis queridos hermanos, vamos a buscar al Señor en oración, ¿les parece? Vamos a orar. Yo, donde estás, te pido que tomes la mano. Si estás allí con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, abrázalo, abraza a tu hijo, a tu hija. Si estás solo, levanta las manos al Señor, mira hacia los cielos, porque vamos a buscar al Señor. Dios le bendiga, hermano segundo. Vamos a orar por su familia aquí y también los que están en Ecuador y a la misma casa suya. Que el Señor nos dé sabiduría. Vamos a orar, mis queridos
queridos hermanos. Oremos. Querido Padre, en este momento en el cual nos hemos reunido todos de diferentes partes del mundo, los que estamos un poco más cerca y más lejos, solamente con un propósito, de que tu misericordia, tu amor, todos los dones que tienes en el cielo puedan descender según tu voluntad a cada uno de nosotros. Pero oramos de manera especial por aquellos que te están conociendo. Oramos por aquellos que probablemente han pasado mucho tiempo sin buscarte. Y cuando las noches vienen una tras otra y estamos solos, pareciera que nuestra vida se ha quedado estancada en el tiempo y queremos respirar y parece que el aire nos falta. Es porque lo que nos hace falta en la vida eres tú. Y hablamos a gente buena, gente trabajadora, gente que ama a sus hijos, gente que es responsable, pero algo falta. Y en la vida, Señor, no podemos ser felices si faltas tú. Por eso, para que tu nombre sea exaltado en nuestros amigos, para que tu gozo se cumpla en sus corazones, te pedimos, oh Dios, que a los enfermos que hemos presentado en tu nombre puedas darles salud. Puedas proteger a los familiares de quienes están cerca a nosotros. Puedas tender tu cerco protector, tus ángeles, a aquellos que te necesitan. Oh Dios, a este grupo protégelo del mal y protege del mal y de la enfermedad a todos aquellos a quienes representamos, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea conocido, Señor, para que tu nombre sea alabado. Y te damos gracias porque creemos que volverás pronto a esta tierra por nosotros. Señor, queremos levantarnos de esta oración sabiendo que tú vas a responder, sabiendo que tú vas a escuchar nuestros pedidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, vamos a poner una vez más la canción, que el Señor pueda ayudarnos, ¿de acuerdo? Puede ayudarnos a entender que en la oración el Señor habla como conviene. En algunas ocasiones el Señor va a responder, en otras quizás no. Yo te pido que mientras escuchemos esta canción podamos escuchar la voz de Dios y pedimos al Señor que responda. Mientras meditas en esta palabra, no te olvides de que tu oración ha sido escuchada por nuestro Señor. El Señor va a responder conforme a su voluntad. No hay nada más bonito que saber que nuestro Dios nos responde. Dios está dispuesto a escucharnos. Así que ánimo, ánimo del Señor. Me
Queremos pedir que tomemos en cuenta a nuestra hermana Lucía. Ella pide que oremos por Aurori y su familia, por Silvia, Ainhoa, Lucrecia, Adriana, Mayra, para que el Señor toque los corazones de estos amigos nuestros. También agradecemos a Julio por comunicarse. Dios te bendiga, Julio, desde Sevilla, ¿de acuerdo? Gracias, Daniel, por comunicarte siempre. Hermanos, la oración. Dios es grande. Amén. Queremos pedir también, como dice nuestro querido Juan Marcelo, que oremos por el personal que trabaja en el Servicio Nacional de Salud, para que el Señor pues les dé fortaleza, sobre todo los que están en el área de psicología. ¿De acuerdo? Muy bien, mis queridos amigos, vamos a continuar con la segunda parte del programa. Esta segunda parte del programa es importante porque nosotros debemos entender cuál es nuestra labor, ¿de acuerdo? Nosotros debemos entender que el Señor hace su labor es darnos aquello que nos ayuda a entenderlo mejor. Y ahora nuestra labor es importante, porque mientras no entendamos lo que el Señor espera de nosotros, vamos a tener dificultades en la vida. Es como aquel niño que aprende a caminar, pero no hace ejercicio. Si un niño no hace ejercicio, se va a atrofiar. Y en el crecimiento del cristiano, la parte de compartir, la parte de hacer algo, es esta, ¿de acuerdo? Hemos orado para que el Señor nos dé sabiduría, responda a nuestros pedidos, y ahora vamos a ver cuál es nuestra labor en todo esto. Así que permitirme pues ir un poquito con más detalle a este tema, ¿de acuerdo? Bien, todos debemos estar involucrados, todos los miembros de este grupo debemos participar de alguna forma en el plan del Señor. Vamos a ir un poquito enumerando. Bien, ¿cómo se forma un discípulo? Esta es la primera parte, ¿de acuerdo? Un discípulo no nace, un discípulo se hace. Cuando uno va al Señor, el Señor es quien nos transforma, ¿de acuerdo? Uno nace en el reino de los cielos como un discípulo. Si tú estás conociendo al Señor ahora, estás siendo un discípulo. Entonces debes aprender a ser un discípulo del Señor. Bien, avanzamos un poquito más. ¿Qué enseñó el maestro? El maestro es Jesús, ¿de acuerdo? Dice, y sus discípulos se regocijaron al ver al Señor. Cuando vemos al Señor nos regocijamos. Y les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. El Señor tiene un mandato para nosotros. Tenemos algo que hacer. Como el Padre me envió, Cristo mismo se revistió de hombre para alcanzar la humanidad. Vamos a explicar eso más adelante, cuando estudiemos acerca de Jesús y su enseñanza en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Bien, y Él más habitó entre los pecadores. Eso es increíble. Podía haber predicado el evangelio del cielo, podría haber quedado en los cielos, pero no. Él vino a este mundo sin temor a contaminarse con el pecado. Miren cómo estamos encerrados por este virus y cuánta gente está falleciendo. El Señor prefirió venir y caminar entre nosotros en lo que se llama en la Biblia pecado. Vamos a estudiar el tema de hoy, que es ese, ¿de acuerdo? Él vino a caminar y no temió contaminarse con el pecado. Al contrario, nos enseñó cómo podemos vencer el pecado, ¿de acuerdo? Buscó a los pecadores donde ellos se encuentran. Es parte de la misión, ir donde está. Así que, ¿cuál es tu misión personal? La misión que nos confió el Señor es personal. Tú ahora en tu casa lo que puedes hacer es compartir este link, ¿de acuerdo? Si estos estudios te están ayudando a tener más confianza en el Señor, recuerda que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si estás confiando en el Señor, tú necesitas ahora pues que el Señor te ayude.
te ayude a entender mejor. Entonces la misión es de confianza. El Señor quiere que tú hagas algo, ¿de acuerdo? Cada uno tiene un papel que desempeñar, cada uno tenemos una obra que desempeñar. Primeramente, pues el Señor nos conoce como seres humanos. Como tanto dice, si la misión que nos confió Jesús debe realizarse entre los seres humanos, necesitamos conocer al hombre y a la mujer de nuestros días. ¿Y cómo es el hombre y la mujer de nuestros días? ¿De acuerdo? El hombre de nuestros días es una persona, en algunos lugares, pues que no necesita de nada. Por lo menos hasta hace poco aquí en Inglaterra vivíamos muy cómodos, ¿eh? Todo nos iba bien, las cosas no nos faltaban, íbamos al mercado cuando queríamos, si queríamos a mitad de la noche, y vino la crisis y no teníamos ni siquiera papel higiénico. ¿Se imaginan lo que hemos vivido? Algunos nunca han vivido esto y se han asustado, pues el hombre de hoy es un hombre que no necesita a Dios, pero llega la crisis y lo necesita. Y no está mal, porque el hombre necesita esperanza. Así que yo te invito a que pienses, el Señor ama a las personas, el amor es la esencia de su ser. No existe amor sin Dios, ni Dios sin amor. Por eso cuando hablamos de un Dios, no presentamos a un Dios que castiga, sino a un Dios que ama. ¿De acuerdo? Son las 8:30 y estamos continuando. Por eso tenemos una misión de amor. ¿De acuerdo? Aquí yo les pido que nunca se olviden que el Señor os ama. Para vosotros, el Señor, sois vosotros lo mejor que tiene el Señor. Si tú no te quieres, si la vida te ha maltratado, te ha golpeado y piensas que nadie te ama, tu Padre el Señor jamás dejará de amarte. No importa cómo estés, no importa las veces que hayas caído o las que vayas a caer. Cada vez que el Señor te llame, la misión es levantarse. Así que tú tienes una misión de amor que hacer por las personas. Mira, dice, vayan al mundo del desamor y traigan a mis hijos a la iglesia del amor. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia de amor, ¿de acuerdo? Es una iglesia de amor. Busca 5 personas. Yo te dejo un trabajo esta noche. Solo un trabajo, nada más. Y te pido en nombre del Señor que lo hagas. Mira, esta noche, cuando terminemos, escribe un texto, un mensaje en el WhatsApp, en tu teléfono, en el Facebook, y dile a 5 amigos, pero amigos tuyos, aquellos amigos que tú aprecias, algún pariente que tú aprecias. Dile, mira amigo, mira pariente, mira hermano, mira cuñado, mira amiga. Te invito a que mañana participes, únete a este grupo. Pon tu pedido, vamos a orar primero, pon tu pedido y luego vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a escuchar una música agradable y vamos a estar juntos, unas canciones que nos inspiran, ¿de acuerdo? Ese es tu trabajo, busca 5 personas. No te preocupes si no responden, ese no es tu trabajo. Tu trabajo es solamente enviarlo. Dice, escoge entre tus vecinos, parientes, compañeros de trabajo, de estudio, 5 personas a quienes te propongas llevar a Jesús. Nada más, ¿de acuerdo? Bien, y ahora ora por ellos. Cuando mandes el mensaje, ora. Le dices, Señor, yo te pido que este mensaje que he enviado tenga respuesta. Y empieza a orar por uno de ellos. Voy a orar por mi prima Carla. Mi prima Carla está en el Perú. Ella tiene pues su hijito Diego. Te pido, Señor, que en esta crisis la acompañes. Y luego ora por ese compañero de trabajo. Benjamín es un periodista en el norte del Perú. Oro por él. Oro por mi tío Enrique en Houston. Y oras por aquellos familiares. Ayer me comuniqué con un amigo mío, Iqbal. Me envió un mensaje. Iqbal es un señor aquí en Londres. Y le dije, estoy haciendo esto. Y él pues me dijo, manda. Así que le he enviado. Ya no, tu trabajo es esto. Escoge 5 y luego oras. Nada más, ¿de acuerdo? Porque la obra de la conversión no es tuya. Es del Espíritu Santo. Tu parte únicamente es orar. Y el Espíritu de Dios está trabajando de forma invisible. Cuando menos lo esperes, tendrás una sorpresa. Por eso, este programa tiene 3 partes. La primera es la oración. Y como pues dice Daniel Almonacid, vamos a orar para que los sanitarios en general puedan ser atendidos. Esa es la primera parte, la oración. Tú pon tus pedidos al Señor. Así como Lucía ha puesto por sus amigas, pues como nuestros queridos amigos Julio, Olga, Mariela, y aquí tenemos pues nuestros amigos Juan Marcelo, Adrián, Vicente, Jofre, Franklin, Donna, etcétera, ¿no? Todos aquellos que han puesto Tatiana, Adrián desde Ecuador.
nuestro trabajo es orar. Y ahora nuestro deber es enviar este link a 5 personas. Por eso yo te invito a que te suscribas a nuestra página y cuando empiece la transmisión, tú recibirás. Procuramos ser puntuales y estar a las 8 en punto hora de Londres conectados y marcharnos a las 9 porque respetamos tu tiempo. Sé que tienes que hacer cosas y debes saber que 1 hora solamente dedicaremos a este programa de hoy, ¿de acuerdo? Así que Milton, querido Milton Reynoso, que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe. Así que yo les invito a que podamos hacer esta labor. Vamos a escuchar una canción más para que el Señor pueda ayudarnos, ¿de acuerdo? Pueda ayudar a sus hijos a compartir su nombre. Vamos a escuchar esta canción. Nuestros corazones hoy cantarán en tu loor. Purifica nuestra voz, llénanos de tu poder, que tus ángeles en luz junto a toda creación nos unamos en adoración por tu infinito amor, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor. Cuando el mundo acabe ya y reine al fin la paz, reunidos para darte honor, nuestras voces se alzarán, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Así es, nuestro Señor es santo y agradecemos a Dios por sus dones y por su misericordia, ¿de acuerdo? Bien, ya vamos a entrar a la tercera parte de nuestro estudio, ¿de acuerdo? Esta es la parte en la cual nosotros vamos a estudiar lo que el Señor dice en su palabra. Yo les invito a que si no tienes la lección, puedas descargarla de nuestro servidor. Debajo de este vídeo hay un link. Debajo del link, debajo de este vídeo dice descárgate todas las lecciones y le das allí donde dice Google Drive, te descargas todas las lecciones y hoy haremos la lección número 4. Y si no, también puedes hacerle una foto a este código QR. Aquí lo vamos a poner y desde ese código QR escaneas con tu cámara de teléfono, te va a llevar a una página web
en la cual puedes descargarte también las lecciones. Entonces, tú tienes acceso. Los que están en Londres nos han pedido, hemos enviado ya 2 lecciones en esta semana a los de Londres, ¿de acuerdo? A los de Londres podemos enviarles una lección. Pero si tú quieres, descárgate las lecciones del link que está abajo o escanea ese código, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo al final. Bien, vamos ahora a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Como todos los días, te vamos a pedir de que abras tu palabra de Dios, tu Biblia, ¿de acuerdo? Algunos me gustaría pues que abran su Biblia para que vean que las citas que leemos coinciden. Yo te pongo allí la palabra de Dios para que tú puedas seguirnos. Bien, vamos a empezar. Lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Bien, la primera lección, la primera pregunta es, ¿dónde y cuándo se originó el pecado? ¿De acuerdo? Bien, vamos a leer, allí tenemos una cita, pero permítame buscarlo. Esto está en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, una de las cartas que escribió Juan, ¿de acuerdo? Vamos al Apocalipsis, al capítulo 12, versículos 7 al 10, ¿de acuerdo? Bien, los que tengan allí pueden leer en la pantalla o buscas en tu Biblia. Querida hermana Alba, bienvenida, Dios te bendiga hermana y que te acompañe el Señor. Estamos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. A ver, dice así la palabra de Dios. Estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Es un poquito largo, pero la pregunta es, ¿dónde y cuándo se originó el pecado? La primera pregunta, ¿dónde en algún momento en la eternidad pasada? Nosotros no sabemos exactamente el año, tampoco nos hace falta, pero fue hecho mucho tiempo antes de la creación, ¿de acuerdo? ¿Y dónde? Pues fue hecho en el cielo, dice una gran batalla en el cielo. ¿Qué pasó en el cielo? Satanás se rebeló contra la voluntad de Dios. Por mucho tiempo Dios toleró su conducta, pero en un momento dado el Señor decidió expulsarlo. Así que el pecado se origina en el cielo. Muy bien, vamos a ver la respuesta que tenemos aquí nosotros. ¿Dónde se originó el pecado? Pues el pecado en el cielo y en la eternidad pasada. Muy bien, la siguiente es, ahora, ¿cómo, en quién se originó el pecado? ¿De acuerdo? Esta pregunta es importante para entender en quién el pecado se originó. Vamos a Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 al 7. Ezequiel es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, mayores porque dejaron una sustancial cantidad de escritos, ¿de acuerdo? Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17. Como ven, buscar la Biblia requiere un poquito de tiempo, pero con el esfuerzo diario aprendemos. Estamos aquí en Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17. Es también un poquito largo, vamos a leerlo, dice así. Tú querubín ungido, protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidades y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Dios y te destruyo, querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojo por tierra y delante de los reyes y te pondré por espectáculo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en quién se origina el pecado? Si leemos con cuidado, el texto dice, oh querubín protector. ¿De acuerdo? Querubín. Satanás, Lucifer en su momento era un ángel exaltado.
Probablemente nosotros no estuvimos allí, pero la Biblia dice que de todos los ángeles era el más exaltado, y él tenía celos de Dios, y de pronto en su corazón se enalteció. Dice el texto, perfecto eras, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tus contrataciones, eres un hombre muy ocupado, eres un ángel muy ocupado, tu corazón se degradó. Entonces, ¿qué pasó? El Señor lo echó de su presencia. La respuesta para esta pregunta, pues la tenemos aquí, en el mismo Lucifer, quien hoy es Satanás. Son las 8:44, estamos aún bien de tiempo. La siguiente pregunta, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Ahora, una vez que el pecado en el cielo ocurre en Satanás y Dios echa a Satanás del cielo, aquí en el mundo en el cual vivíamos, vamos a partir de la idea con la cual empieza la Biblia. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso asumimos de facto que Dios creó este mundo y puso a Adán y Eva, nuestros primeros padres, allí. Y antes que ellos conocieran el mal, Dios puso una señal de obediencia entre ellos. Si ustedes están conmigo, ir a Génesis no es muy difícil, porque es el primer libro de la palabra de Dios, el primero, así que no te va a ser muy difícil. Vas a Génesis, al capítulo 2, versículos 15 al 17. Aquí está. Dice la palabra de Dios, tomó pues Jehová Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo guardara, hasta el 17. Dice el 16, y ordenó Jehová Elohim, Jehová Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces Dios puso una señal de obediencia. La señal era, mira, en el huerto hay muchísimos árboles, pero este árbol, el cual se llama de la ciencia del bien y del mal, no lo toques, no comas de él. Si los padres, nuestros primeros padres, hubieran nunca haber tocado ese árbol, no pasaría nada en este mundo. Lo tendríamos el árbol plantado en el huerto del Edén y todos veríamos, pero nuestros padres fueron engañados por el diablo. No podemos decir que la culpa entera es del diablo, sino también nuestra culpa, porque nuestros padres decidieron. Ahora que tú conoces del Señor, decide correctamente, ¿de acuerdo? Entonces avanzamos. La respuesta es no tocar ni comer de ese árbol, ¿de acuerdo? Ustedes saben que es del bien y del mal. Avanzamos. La siguiente pregunta. Ahora, la segunda pregunta del pecado en la tierra. ¿En qué consistió el primer pecado? Algunos dicen en comer. No, comer no es un pecado. Comer está bien. Algunos nuestros padres cocinan buenos manjares. Comer no es un pecado. Permítame leerles en el estricto sentido qué es un pecado, el primer pecado. Vamos a leer lo que dice en el estricto sentido de la palabra de Dios. Génesis 3, 1 al 6 dice, pero la serpiente era astuta más que toda bestia del campo que Jehová Elohim había puesto, Jehová Dios. El nombre Elohim en hebreo significa Dios. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis. Mentira, vamos muriendo. Sino que sabe Elohim, sabe Dios, que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y que el árbol era deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó su fruto y lo comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Es interesante los eventos. El pecado no fue comer, el pecado fue desobedecer o la falta de obediencia. Así que algunos entre bromas y bromas decimos la culpa fue de la mujer. No, la culpa no es de la mujer, porque cuando leemos la historia a continuación, dice que Dios le pregunta, ¿qué has hecho Adán? Y Adán le dice, la mujer que tú creaste. Le dice, ¿qué has hecho mujer? La serpiente que tú creaste. Y a la serpiente, como no responde, pues a lo mejor hubiese dicho, y tú, por haberme creado. Finalmente le echamos la culpa a Dios. No, el pecado, el primer pecado,
consistió en desobedecer, la desobediencia. Por eso es importante obedecer, es tan elemental obedecer. Son las 8:49 en Londres, vamos a avanzar con nuestro estudio. Ahora, pasamos a la tercera parte de este estudio, que son las consecuencias del pecado, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver una definición de lo que es pecado. Ahí lo tienen en sus pantallas, está en 1 de Juan 3:4. 1 de Juan está casi al final, es un libro muy pequeñito, ¿de acuerdo? Hay algunos libros gemelos, 1 de Juan, 2 y 3, pues 1 de Juan 3:4, ya lo hemos encontrado, dice: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. O sea, la definición de lo que es pecado es, según este pasaje, es que el pecado infringe la ley. ¿Qué ley? No se preocupen, viene más adelante en el estudio, ¿de acuerdo? Por lo pronto nos quedamos que este texto dice que el pecado es infringir la ley, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar, es infringir la ley. Muy bien, siguiente, las consecuencias terribles del pecado. ¿A quién se somete el pecador? Ahora, cuando uno comete pecados, que pecados es infringir la ley, entre otras cosas, nos sometemos a alguien. Estamos en el mismo libro, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así: el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. El que practica el pecado se somete a Satanás, ¿de acuerdo? Porque el diablo, el pecador mayor, Satanás, desde el principio comete pecado. Vamos a ver lo que dice, es a Satanás. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Mientras estudiamos un poquito, pues tenemos algunos mensajes de los hermanos quienes están practicando, ¿de acuerdo? Están haciendo pedidos de oración. Muy bien, avanzamos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Si hay alguien que explica el pecado bien en la Biblia es Pablo, así que vamos a Romanos. No está muy lejos de Juan, ¿de acuerdo? Estás después del libro de los Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo 6, versículo 23. Así que aquí lo tenemos. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Aquí lo tienes. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Me gusta cómo escribe Pablo, porque aun cuando el pecado tiene consecuencias terribles, al mismo instante Dios te ofrece la vida eterna. Pero siguiendo la pregunta estrictamente, la consecuencia del pecado es la muerte. Si tú quieres vivir, vete al Señor, busca al Señor para que tengas vida eterna. Avanzamos, son las 8:52, ya estamos casi terminando. Finalmente, la muerte, ¿de acuerdo? Avanzamos, muy bien. Ahora, cuando llegamos al final del estudio tienes 3 cosas a las cuales decidir, ¿de acuerdo? ¿Qué debo hacer? Tú no puedes terminar un estudio asumiendo de que no haces nada. Tienes que hacer algo. Sería en vano estudiar esto y no hacer nada. La primera es resistir a Satanás en nombre de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias rápidamente en Santiago. Este Santiago es el hermano de Jesús, ¿de acuerdo? Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago está al lado de Hebreos. Primero está Santiago, luego está Hebreos, ¿de acuerdo? Santiago capítulo 4, versículo 7. Hebreos, Santiago. Aquí estamos, a ver. Ya hemos llegado, se nos ha hecho un poco difícil. Dice la palabra de Dios así, ¿de acuerdo? Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nos sometemos al Señor, el diablo va a huir de nosotros. Así que cuando Satanás te tiente, cuando la vida te golpee, en nombre del Señor, levántate y continúa, ¿de acuerdo? Luego es no transigir con el pecado. Nuevamente nos ayuda el libro de Romanos, ¿de acuerdo? Romanos 6:12 nos dice así, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
para que obedezcáis a sus concupiscencias. Miren, la palabra concupiscencia significa nuestras intenciones naturales. Todos tenemos intenciones naturales. Todos tenemos algo en nuestras vidas, las cuales no necesitamos que nos expliquen, simplemente suceden, ¿de acuerdo? Entonces, aquellos deseos naturales que tenemos que someterlos a Dios. La siguiente parte es vencer con la ayuda de Jesús, y estamos también en Romanos 8, 37 al 39. Dice así, acaba de entrar mi niño, ya se ha atendido solo. Dice, al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo. Dice, en ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, quien es Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Por esa razón, queremos decirles, queridos amigos, de que pueden vencer al pecado en nombre del Señor. Son las 8:55. Yo te voy a pedir que medites en esta canción, porque el Señor jamás se olvida de ti. El Señor que te acompañe, que te dé fortaleza. Aún no nos vamos a hacer la última oración. Escucha esta melodía. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Señor te ama. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Así que no tengas temor, confía en el Señor. Él te va a librar del pecado. Él está dispuesto a que tu corazón se fortalezca día a día. Y si el pecado ha destruido muchas cosas en tu vida, no tengas temor. Yo te voy a poner un testimonio de un hermano que nos cuenta cómo el pecado ha destruido la vida de personas. Es nuestro hermano Álvaro. Él nos va a contar cómo el pecado ha destruido la vida de tantas personas. Permíteme, vamos a interrumpir esta melodía. ¿Te parece Álvaro puede contarnos que podría cómo ha visto que el pecado ha venido a la vida de las personas? Buenas tardes, hermanos, nos complace saludarlos en este momento y agradecerle al Señor que a través de este medio podamos contemplar una pequeña porción de su palabra. A manera de introducción del tema que vamos a tocar esta tarde, quiero contarles una porción de la historia de Diego. Diego fue un compañero de estudios que tuve en la secundaria. Él tenía unas características muy especiales, tenía una condición atlética formidable, era muy veloz. Y fue eso lo que contribuyó a que cuando termináramos la secundaria, la alcaldía le ofreciera una beca para que continuara sus estudios universitarios, ya que su familia no tenía los recursos suficientes para que pudiera continuar sus estudios. Pero él rechazó esta oferta y se fue a prestar su servicio militar. Estando allí en el ejército, encontró una nueva pasión, las armas, la autoridad, todo lo que allí como militar había adquirido o había aprendido.
Y fue por eso que él continuó más bien su carrera como militar. Lamentablemente, pocos años después, Diego fue influenciado por malos amigos a que tomara unas decisiones que iban en contra de su profesión como militar y fue descubierto. Fue por eso que fue judicializado y fue enviado a la cárcel. Después de algunos años salió, pero ya Diego no tenía esa condición atlética, ya Diego tampoco lo reconocían o tampoco podía continuar siendo militar. Pero algunos de sus malas compañías, de sus malos amigos, lo siguieron frecuentando y lo involucraron nuevamente en bandas, en narcotráfico, en otro tipo de cosas que allí se practican. Fue allí donde una vez en un enfrentamiento que tuvieron con otra banda de otro sector, Diego quedó herido, perdió parte de su movilidad y ya Diego era postrado en una silla de ruedas. Qué triste condición a la que llegó, sus malas decisiones, sus decisiones que iban cada vez de mal en peor. Hermanos, el pecado es igual. El pecado cada vez más nos invita, nos induce para que tomemos decisiones peores a las que ya habíamos tomado. Pero Dios nos ofrece un camino seguro. Dios nos ofrece un camino que nos conduce a la vida eterna. ¿Qué decisión debemos de tomar cada día, en cada mañana, en cada amanecer, de que podamos aferrarnos al Señor y permitir que Él dirija nuestros pasos y nuestras decisiones? Si en la Porque apartarnos de nuestro Dios es pecado. Feliz noche. rojas huellas ya dejé. Muchas gracias. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría Por eso, querido amigo mío, olvidarme yo de ti. en tu vida hay decisiones, hay cosas que están dañándote. Deja y el sientas El que pecado es me un atraso, un día Destruye tu prometí volver Repite en nombre y del Señor pronto lo que dejes el pecado. cumpliré. El pecado hace daño, Aunque el pecado se pienses esconde detrás que de unas malas no, amistades, se y esconde detrás sientas de una que relación, me atraso, detrás de una inocente fiesta, detrás de muchos echan culpa a las drogas y el alcohol, y claro que sí, pero hay cosas peores, detrás de sentimientos negativos, detrás de la envidia, y un día el pecado te envuelve, te consume, y cuando quieres abrir los ojos, has ido tan lejos que dices, no hay retorno. Son las 9:02 de la noche, te estoy quitando 2 minutos, permíteme quitarte 3 minutos más de tu tiempo. Renuncia al pecado, querido hermano, querida hermana. No permitas que el pecado te destruya. Si esta noche has aprendido algo, es de que el pecado va a intentar destruir lo que tienes. Yo te invito en nombre del Señor de que puedas mañana a las 8 horas de Londres conectarte. Que puedas esta noche enviar a 5 personas tu texto. Si tú has comprendido lo cruel que es el pecado, cómo destroza las vidas de las personas, intenta ayudar a 5 personas. Ora por ellos, para que el Señor te ayude. ¿Sabes que la mejor forma de destruir el pecado es haciendo que el conocimiento de Dios avance? Y en la medida que eso ocurre, el Señor sana tu corazón, te aleja del dolor, te aleja de las dificultades. Quizás esta noche estoy hablando a alguien que esta noche quiere tomar malas decisiones. Y de pronto pues te has encontrado con este canal. Quizás tú que me estás viendo, hijo, hija, padre, madre, guardas en tu corazón resentimiento hacia tu familia, hacia aquellas personas que te han hecho daño y tú eres inocente seguro y lo creo. Pero el amor de Dios dice que tú no necesitas amar a los que te aman. Eso es fácil, pero amar a los que no te aman es de cristianos. Así que esta noche mándale un texto por el teléfono, dile, amigo, amiga, mira, yo que soy tu amigo,
te envío un mensaje que voy a orar por ti esta noche. No le digas más, porque el pecado lo que quiere es crear en el mundo un sistema de tensión, de dolor, de angustia. Pero el Señor te ha llamado para que tú puedas ser un escudo, para que tú puedas compartir con esas personas la esperanza. Así que el Señor te bendiga. Es mi deseo y oración. Son las 9:04 de la noche, hora de Londres. Permíteme hacer una corta oración antes de terminar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos estado reunidos, hemos visto lo cruel que es el pecado, hemos visto un poquito de esto, hay más en la palabra de Dios. Pero lo que hemos visto es suficiente para que nuestras vidas puedan cambiar. Yo te pido en nombre de Jesucristo que mañana podamos estar juntos nuevamente para estudiar tu palabra, para estar unidos. Mañana, Señor, es un día de desafío para estar juntos y que podamos invitar a 5 personas este mensaje para que tú tengas misericordia de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, hoy es jueves. Mañana nos vamos a conectar a las 7 con el culto de recepción de sábado y a las 8 arrancamos con el programa de la fe de Jesús. Que Dios te bendiga. Te dejo aquí las horas de transmisión. Es mi deseo y oración que el Señor te acompañe y te deseo una feliz noche. Que el Señor te dé una feliz noche y nos vemos mañana. Hasta mañana. Dios te bendiga. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso. Un día prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque sientas que demoro y sientas